Estoy feliz de la vida porque estamos en Iquitos, capital de la provincia de Maynas, departamento de Loreto. De hecho, podemos ver la ciudad allí, a la ribera del río Itaia, que es el que estamos surcando en este momento. Hemos venido hasta Iquitos para hablar un poquito de la Amazonía, de sus habitantes, de la época de la colonización, del auge del caucho. ¿Les parece si comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La etapa del caucho es la pieza principal del imaginario social amazónico. Si tú tienes algo por qué sentirte orgulloso, es de la etapa del caucho. La mayor parte de la población de Iquitos proviene de las áreas rurales. Iquitos ha crecido enormemente desde los años 70, producto del auge de la exploración de petróleo. Iquitos es la ciudad más importante de la Amazonía peruana. Está rodeada por los ríos Nanay, Itaia y Amazonas. Esta singular característica la convierte en uno de los paisajes más bellos y paradisíacos de todo el Perú. Para muestra, un botón. Esta es la espectacular vista desde el Malecón Tarapacá. Desde tiempos antiguos, los territorios de Maynas y de Loreto estuvieron poblados por diversas etnias. Una gran cantidad de etnias, posiblemente unas 60 o tal vez unas 80, son amazónicas y de origen bien amazónico, porque son grupos que vinieron de la selva del Brasil, todos ellos. Llegaron hace muchos, miles de años, posiblemente unos 12.000 o 14.000 años. Y son ellos los que iban a poblar la serranía peruana y después también la costa peruana, de tal manera que el origen del Perú procede de la Amazonía. Hay 4 filum lingüísticos que se llaman el tronco tupí-guaraní, el tronco jepano-caribe, el tronco andino-ecuatorial y el tronco arawak. Estos se han convertido en 12 o 14 familias que están ocupando toda la selva, alrededor de hasta 60 grupos indígenas, y a partir de ahí pues vienen todo lo que significa las diferencias entre un grupo y otro.
en la selva estamos hablando de civilizaciones. La civilización, la que más se extendió, la que más creció, la que tuvo mayor influencia son los tupí-guaraníes. Una civilización de hace 2.000 a 3.000 años que tuvo una larga influencia a lo largo de toda la cuenca amazónica. Tupí-guaraní, lo que ahora son los Cucama-Cucamiri. Gran parte de la comida, del lenguaje, de los mitos, pertenecen también a esta cultura. La Amazonía peruana forma parte del conjunto amazónico americano y ocupa aproximadamente 2/3 partes de la superficie total del Perú, es decir, más de 740.000 kilómetros cuadrados. En esta zona hay cientos de ríos navegables y muchísimas lagunas. En tiempos precolombinos, cerca a lo que hoy es Iquitos, se asentaron varias etnias como los Yameo y los Iquito. De hecho, de ahí proviene el nombre de la ciudad. Estas etnias se agrupaban en caseríos plurifamiliares que no tenían una organización política como la que conocemos hoy y cuyo pensamiento estaba fuertemente influenciado por lo mágico. Los pobladores del territorio amazónico supieron vivir en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, hace 20, 30 años se decía, cuando los indígenas, por ejemplo, no cortaban los árboles en luna verde, y los occidentales, los colonos decían, ese indio es un torpe. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre que no va a cortar los árboles en luna verde? Porque dice que se pudren los árboles, ¿ya? Y entonces consideraban que los indígenas eran ignorantes. Hoy en día, los biotecnólogos, ¿no?, los forestales, le dan la razón a los indígenas, porque la luna verde, la luna influye mucho en el planeta, en el mar, en el bosque, y cuando hay esa luna verde, ¿no?, el sistema vascular de las plantas están muy suaves y son atacados por los termites, por eso se pudren. Recién acaban de descubrir esto. En el siglo XV, el Tahuantinsuyo unificó el área andina. Los incas llegaron a dominar algunas zonas selváticas, a las que llamaron el Antisuyo, pero no incorporaron a toda la región a sus dominios. Se limitaron a un intercambio cultural y comercial con las poblaciones amazónicas. Fueron los conquistadores españoles quienes, con afán de obtener metales preciosos, ingresaron a la enmarañada selva en busca del soñado País del Dorado. Ese es ya un mito moderno, un mito creado por los españoles, tiene inclusive fecha de nacimiento, fue el 1536, un año después de la fundación de Lima, cuando Pizarro ya acordó ampliar su posesión, asentar su dominio por el norte, envió pues a Benalcázar a Quito, y de Quito se fue al norte, al país Chibcha, que es el centro de Colombia, y ahí fue donde escuchó estas noticias sobre la existencia de hombres, gente noble, clase dominante, desnuda desde luego, pero que se cubría el cuerpo después de bañarse con oro en polvo. Y ahí nació el mito del Dorado, que nació en Colombia, ahí en el lago Guatavita. Una de las primeras expediciones españolas a la selva encontró un inmenso río al que llamaron Amazonas. Ese nombre se extendió a toda la región. En
1541, Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, emprendió una expedición para encontrar el país de la canela y el dorado. Los conquistadores españoles partieron de Cusco, llegaron hasta Quito y por ahí entraron en territorio amazónico. Como imaginarán, pues esta expedición estuvo llena de dificultades y de penurias, comenzaron a escasear los alimentos y entonces Gonzalo Pizarro le pidió a su capitán Francisco de Orellana que partiera de avanzada para buscar víveres. Así, de esa manera casual prácticamente, fue que Orellana descubrió el Amazonas para el mundo occidental. El Amazonas, el río que podemos ver aquí, enorme y hermoso. En el año 1500, esto ya como un detalle, uno de los hermanos Pinzón había visto su desembocadura desde el Atlántico. Entonces se ha descubierto el Amazonas el 12 de febrero del año 1542 y a partir de ahí ya se viajaron y fueron hasta España. El nombre Amazonas provenía de la mitología griega y aludía a mujeres guerreras, iguales a las que creyeron ver algunos españoles en las riberas de ese caudaloso río. Lo que pasa es que estas son mitologías tomadas, siempre no olviden, tomadas de la mitología griega. Es decir, esta mitología de las Amazonas, como la mitología del Paititi, como la mitología otras equivalentes, son siempre mitologías griegas. Entonces se aplican aquí cuando hay cualquier descubrimiento que no puede ser entendido. Años más tarde, en 1560, los españoles organizaron otra expedición en busca de El Dorado, al mando del capitán Pedro de Ursúa, acompañado por Lope de Aguirre. Se trataba de conquistadores que se sentían insatisfechos porque llegaron tarde al reparto de las riquezas incaicas. Estos desesperados expedicionarios se hicieron llamar los Marañones. En plena travesía, el sanguinario Aguirre se rebeló contra Ursúa, proclamó la independencia del Perú y nombró rey a un compañero suyo. Además, escribió una insolente carta al rey Felipe de España. Luego de cometer varias atrocidades, Aguirre fue muerto por sus propios hombres. Él es el típico ejemplo del conquistador frustrado. Hubo muchas expediciones que pasaron por aquí, por ejemplo la expedición de Pedro de Ursúa en el año 60 y que fue progresivamente eliminado él y todos los que le circundaban por Lope de Aguirre, que era ya el primero que exigía al rey de España que le dieran a él la realeza. Durante el virreinato, la selva fue dejada de lado por la administración colonial, ya que no había minas ni tierras agrícolas que explotar. Quienes se encargaron de integrar la Amazonía al virreinato peruano fueron las órdenes religiosas. En esa labor destacaron los jesuitas, que actuaron en el nororiente y fijaron su sede principal en Maynas.
siglo XVII, varias tribus que se encontraban dispersas en la Amazonía fueron agrupadas en asentamientos llamados reducciones, que estaban a cargo de misioneros jesuitas. De algún modo, en este contexto se podría ubicar la fundación de Iquitos, porque en 1740 el padre jesuita José Bahamonde fundó la reducción de Santa Bárbara de Iquitos, principal antecedente de la que es hoy la más importante ciudad de la Amazonía peruana. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles de América. De esta forma, se desarticuló la eficiente labor misionera que habían establecido en la selva. Los jesuitas se establecen en esta región, sobre todo la cuenca del Marañón, que tenía su origen en Quito. Y después la cuenca del Ucayali, en términos generales, era lo que tenía origen en Lima, ¿no? Y es a partir de ahí que se establecen las famosas reducciones de Maynas hasta el año 1767. Con el establecimiento definitivo del Virreinato de Nueva Granada en 1739, parte del territorio del norte del Perú, incluida la selva, pasó a formar parte de él. Ese fue el caso de la vasta zona de Maynas. A inicios del siglo XIX y ante el peligro de conflictos limítrofes con los portugueses del Brasil, el rey de España comisionó al ingeniero Requena para informarle acerca de la situación en la que se encontraba el gobierno de Maynas. El gobierno español envió un visitador, un ingeniero muy inteligente, muy científico, Requena, para que hiciera un estudio total científico en esta zona y asesorar al virrey sobre el destino de esa selva que estaba tan decaída, tan obstruida, en una decadencia increíble después de que los jesuitas fueron expulsados de las misiones de Loreto. Requena informó al rey que los funcionarios civiles y eclesiásticos de Quito y Bogotá no se ocupaban convenientemente de la región, por lo que sugirió que ésta fuese reincorporada al Virreinato del Perú. Y así sucedió. En 1802, Maynas volvió a formar parte del Virreinato peruano, con el nombre de Comandancia General de Maynas. En recuerdo de aquel ingeniero que propició el retorno de Maynas al Perú, actualmente una provincia de Loreto lleva su nombre, Requena. Conseguida la independencia, Maynas formó parte del Departamento de la Libertad hasta 1832, en que pasó a formar parte del Departamento de Amazonas. En 1853 se separó de Amazonas y se le bautizó como Provincia Fluvial de Loreto. A inicios del siglo XIX, aún vivían en el área de la antigua reducción de Santa Bárbara un reducido número de indios Iquito. Eran los indios Iquitos, que estaban unidos a otros pueblos indígenas, pero hubo un momento en que quedaron solos, y cuando pasa por aquí el obispo Hipólito Sánchez Rangel en el año 1808, entonces es la primera vez que aparece en los inventarios de Roma con el nombre de Iquitos. A partir de ese momento, donde podría tener 71 habitantes, comienza un progresivo descenso de la gente que venía de la selva alta para comenzar aquí la extracción de algunos productos vegetales. En los primeros años de la República, los caudillos que luchaban por el poder enfocaron su atención en la costa y sierra, descuidando la Amazonía. De esta manera, Iquitos se mantuvo por mucho tiempo como un pequeño poblado de nativos.
el naturalista italiano Antonio Raimondi, que estuvo allí en 1859, recuerda a Iquitos como una miserable ranchería indígena en medio de un espeso y virgen bosque. La riqueza del guano sería un punto de quiebre para la Amazonía peruana. Como sabemos, con la explotación del guano, el Estado tuvo abundantes ingresos e impulsó la ejecución de muchísimas obras. Luego de varios años de olvido, el gobierno ponía los ojos en la selva. En 1853, el gobierno de José Rufino Echenique firmó un tratado con el Brasil y organizó una flota fluvial para apoyar la colonización. Esto dinamizó el tráfico comercial en esta zona, favoreciendo a ciertos negocios que estaban a cargo de empresarios peruanos. En 1859 estalló una guerra contra el Ecuador y esto forzó de alguna forma a la Marina a establecer una capitanía y una factoría fluvial en lo que entonces era la aldea de Iquitos. Hasta ese momento, Nauta era el único puerto fundado durante la era republicana. Toda esta circunstancia favoreció muchísimo el comercio en la zona y colocó a Iquitos como principal centro comercial de la región, desplazando a Moyobamba. El presidente Ramón Castilla fue quien estimuló la presencia de la Marina de Guerra del Perú en la región amazónica. Años después, con la reorganización del Estado, gracias al auge del guano y al empuje de Ramón Castilla, la élite de Lima buscó incorporar estos territorios con mayor firmeza al país. Y allí la Marina jugó un rol fundamental. Otros países como Brasil, por ejemplo, se esforzaban por colonizar territorios que no estaban bien delimitados, donde vivían poblaciones nativas que poco tenían que ver con las nuevas naciones sudamericanas. El 7 de enero de 1861, mediante decreto supremo, el gobierno de Ramón Castilla creó el Departamento Marítimo Militar de Loreto. Asimismo, ordenó establecer un apostadero, una escuela náutica y una factoría naval. Es por eso que hoy una provincia loretana lleva el nombre de Castilla. Además de la Plaza Ramón Castilla, con estatua incluida, ubicada en el malecón de Iquitos. Castilla fue precisamente el presidente que se preocupó por integrar de manera verdadera la zona selvática a la República Peruana, porque la selva pertenecía según la Constitución, según las leyes, pero en la práctica no. Él fue el primero que se preocupó, inclusive mandó a hacer barcos fluviales en Londres. Los metieron desarmados, los trajeron, los metieron por el Atlántico, los trajeron a Iquitos y armaron, pues hasta hicieron un muelle flotante, ¿no? El 5 de enero de 1864 llegaron los buques de la Armada que trajeron máquinas y utensilios para los establecimientos navales. A bordo de uno de esos buques se encontraba Ignacio Mariátegui, comandante general de la Marina del departamento de Loreto. Este almirante Mariátegui eligió las orillas del puerto de Iquitos para establecer ahí las oficinas de la marinería. Y la gente confunde entonces la llegada del almirante Mariátegui con la verdadera fundación que fue muchos años antes, décadas antes, 1740. De no haber creado Castilla estas instalaciones, de no haber iniciado este proceso de consolidación
de la soberanía peruana en la Amazonía, seguramente no estaríamos hablando ahora del territorio que tenemos. De esta forma, Iquitos pasó de ser una ranchería a una ciudad definida y próspera en el siglo XIX. Su desarrollo se inició a partir de la instalación del puerto fluvial. Los indígenas del lugar se retiraron temiendo ser hostilizados. En el 19 hay un gran empeño por conectarse a través de Iquitos con el Atlántico y hacen una enorme inversión en ese momento. Hay este mito de que en realidad el Estado no tuvo presencia, pero fue la decisión de establecer un astillero en Iquitos, un puerto, y contratar los servicios de una compañía de navegación, lo que permitió que se desarrollara esta economía cauchera. año 1866, Loreto se convirtió en departamento y su capital fue la ciudad de Moyobamba. Durante gran parte del siglo XIX, la vida comercial de Loreto giró en torno al comercio de los llamados sombrereros de Panamá, comercio que decayó en la década de 1870. En 1879 estalló la guerra con Chile. Y valerosos loretanos formaron parte del ejército peruano que defendió el suelo patrio. Concluida la guerra, surge la industria cauchera. En la década de 1840, Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización y con esto la gama de aplicaciones del caucho creció enormemente. La demanda mundial de esa materia prima también se elevó y a partir de 1870 Iquitos se convirtió en un gran exportador de este material. El problema que enfrentaban los patrones del caucho era que no conseguían gente dispuesta a trabajar de manera disciplinada en la penosa extracción de la goma de los árboles. Y por eso en muchos casos coercionaron, obligaron y también se dice que esclavizaron a las poblaciones indígenas obligándolas a trabajar para integrarse en esta nueva economía exportadora. Las primeras llantas fueron todas de caucho, ¿no? De caucho. Ahora, para sacar la lágrima, porque es un líquido espeso, eso demora y requiere una mano de obra abundante. Y la mano de obra abundante pues, sale de las etnias indígenas. Y ahí pues vino una explotación y un abuso en la selva en la segunda mitad del siglo XIX, peor que la explotación que ejercieron los españoles en las tierras y en la costa peruana en el siglo XVI. A inicios del siglo XX, el caucho se convirtió en el principal producto de exportación de la Amazonía. Su demanda respondía a la fabricación de llantas de automóviles en Estados Unidos y en los países más desarrollados de Europa. El caucho extraído era transportado por los ríos de la Amazonía hasta la ciudad de Iquitos,
desde donde se embarcaba hacia Europa. La etapa del caucho es una etapa poco conocida, ¿no? Se produce la gran revolución industrial, el industrialismo, y la etapa más moderna es la de transporte. Se inventa el auto y el auto necesita llantas. ¿Quién pone las llantas? La Amazonía con las gomas del Amazonas. Eso produce un boom en la economía y coloca a Iquitos como una capital importante en la economía mundial. Uno de los más famosos caucheros de finales del siglo XIX fue el empresario ancashino Carlos Fermín Fitzcarrald, un intrépido explorador que dominó la región del río Putumayo. Fitzcarrald falleció en un naufragio en el río Urubamba en 1897. Su figura inspiró al genial cineasta alemán Werner Herzog a rodar el film Fitzcarraldo en 1982. Un restaurante ubicado en el malecón de la ciudad rinde tributo a esa película. En 1897, la ciudad de Iquitos fue convertida en capital del departamento de Loreto, desplazando a Moyobamba. Para entonces, ya se encontraban establecidos allí acaudalados empresarios que surgieron a partir del negocio del caucho. Ya en la época de la exportación de sombreros de paja, muchos de ellos habían empezado a enviar a sus hijos a estudiar a Brasil y a Europa. Muchos de estos jóvenes que durante el auge del caucho fueron enviados a Europa, cuando regresaron debían hacerse cargo de esta nueva fase de la economía y simplemente no tenían las capacidades para hacerlo. A inicios del siglo XX, se realizaron muchos viajes de exploración a la Amazonía. Uno de ellos estuvo a cargo del coronel Pedro Portillo, que acumuló información para confeccionar el Atlas de Loreto, publicado en 1908. En la primera década del siglo XX, el caucho representaba casi un tercio de las exportaciones peruanas. En el proceso de la llamada reconstrucción nacional y a manera de compensar la pérdida territorial, el Estado quiso afirmar su presencia en la Amazonía. De otro lado, las casas comerciales extranjeras eran las que dominaban el negocio del caucho. Los nombres más importantes de la economía cauchera son los de las casas comerciales, que son las que subsisten todavía como edificios en Iquitos. Morey, la Casa Beche, todas estas eran casas que habilitaban a todos los caucheros y explotadores que trabajaban en la región. Muchos empresarios y comerciantes dedicados al caucho, peruanos y extranjeros, se hicieron ricos esclavizando a la población nativa. Los indígenas eran quienes conocían el bosque, quienes podían ubicar lo que se llaman los manchales de caucho o de jeve, y la economía cauchera dependió totalmente de la mano de obra indígena, y el trato que recibieron fue un trato absolutamente denigrante.
La terrible explotación de los indígenas provocó levantamientos de varios grupos nativos, como los huitotos. Hubo rebeliones, no están muy documentadas, hubo rebeliones todo el tiempo y particularmente hacia el final, cuando los caucheros empiezan a experimentar la caída de precios, entonces empiezan a restringir el crédito, crédito lo llamaban, la manera en que endeudaban a la gente, y la gente empieza a resentir ese trato, pero hubo rebeliones bastante importantes en la zona del Putumayo. Durante la era del caucho, Iquitos vivió momentos de esplendor. Se importaron lujosas mercaderías del Brasil y Europa que llegaban por el río Amazonas. Además, se construyeron hermosas casonas como el Hotel Palace. Es el primer hotel de lujo que se construye en el Perú. El segundo va a estar en Juliaca y el tercero es el Hotel Bolívar. De haber sido un pequeño poblado con funciones de exploración y control de frontera, Iquitos pasó a tener unos 20.000 habitantes, muchos de ellos extranjeros. Había un grupo importante de europeos, algunos de ellos judíos askenazí, habían judíos del norte de África, sefardíes, había otros europeos, ingleses, alemanes, y había hasta incluso una pequeña colonia china que después fue incrementándose. A fines del siglo XIX, se levantó en la Plaza de Armas de Iquitos la Casa de Fierro. En 1911 se instalaron sucursales de los bancos del Perú y de Londres. Y ese mismo año se colocó la primera piedra de la iglesia matriz. Iquitos es una ciudad moderna con una clase con un nivel cultural alto, con una ciudad europea construida sobre la base de propuestas políticas, de gran debate político, con un gran sentido democrático y que nos lleva incluso a querer romper con el modelo centralista limeño. En efecto, en 1896 estalló una sublevación federal liderada por Mariano José Madueño, quien pretendía la autonomía de gobierno del departamento, pero sin romper con el Estado peruano. Esta rebelión se llegó a extender hasta Yurimaguas y Moyobamba. Años después, en 1921, ocurrió el levantamiento del capitán Guillermo Cervantes, quien apresó a las autoridades civiles, instaló un gobierno provisional y hasta llegó a emitir billetes que circularon en la región. Ambos movimientos fueron sofocados por tropas gubernamentales.
Figuras más importantes, pero también controversiales de la extracción del caucho en el Perú fue este señor, Julio César Arana. Él comenzó su carrera vendiendo sombreros en Yurimaguas, después se dedicó al comercio gomero y finalmente se convirtió en un extractor de caucho. Cuando tuvo lugar la Guerra Civil Colombiana, entre 1899 y 1902, la zona del Putumayo y Caquetá se aisló de la sierra colombiana, de la que dependía económicamente, y esto favoreció los intereses de Julio César Arana. Sobre él se ha dicho de todo, desde que fue un esclavista, un explotador de indígenas, hasta que fue alguien que ayudó a defender y fijar las fronteras del Perú, siendo un colonizador. Esta foto pertenece a la colección de Pablo Macera, colección que él tiene de los álbumes familiares de Julio César Arana. Sin embargo, quienes más han trascendido han sido gente como Fiscarral, que era más bien un cauchero aventurero que trabajaba con otros capitales, no los suyos, lo habilitaban otros patrones. Y el caso de Arana, que llegó a ser en un momento el cauchero más grande gracias a su alianza con capitales ingleses, con lo cual se convirtió en el cauchero más importante de Loreto a partir de 1907 más o menos. En la fase de mayor esplendor, Arana convirtió su compañía nacional en inglesa, la Peruvian Amazon Company. El empresario fue acusado de maltratos hacia la mano de obra indígena que extraía el caucho. Esta situación fue aprovechada por el gobierno británico para restarle poder y desviar la economía cauchera hacia sus colonias en Asia. Con este propósito, en 1910, Gran Bretaña envió a su diplomático Roger Casement, quien visitó las zonas caucheras del Putumayo y reveló los terribles abusos cometidos contra los nativos. Su informe desembocó en el enjuiciamiento de Arana por parte de la Cámara de los Comunes de Londres. Como consecuencia de ello, Arana fue hallado responsable de la muerte de 30.000 nativos huitotos, boras y ocainas. Además, le obligaron a liquidar su empresa. Inglaterra establece una estrategia para derribar el caucho de la cuenca amazónica. Esa estrategia es una estrategia extraordinaria, geopolítica, geoeconómica. Entonces Inglaterra envía a Roger Casement al Congo belga, donde había también caucho y habían situaciones de esclavismo, de violencia durante el reinado de Leopoldo II de Bélgica. Casement hace un informe devastador sobre el Congo belga, que pone en riesgo, debilita el reinado de Leopoldo gracias a un escándalo. Entonces, con la misma estrategia, le envían a Casement a la Amazonía y le nombran cónsul en Manaos. Y tiene la orden de acumular la mayor información posible sobre Arana. Casement va a Iquitos, va al Putumayo, acumula enorme información. Los ingleses se roban las plantas del Amazonas, las reproducen oficialmente en el Jardín Botánico de la Reina en Londres y luego siembran las colonias asiáticas con las plantas. Cuando entran en producción tienen un enemigo, pues Arana, hay que matarlo, sacarlo de la bolsa de Londres y le hacen todo un expediente, ¿no?, en donde se conjugan una serie de elementos, pues el tema geopolítico, el tema de territorio, el tema de intereses de los imperios, el imperio británico, el expansionismo norteamericano, francés. Para
Paradójicamente, caucheros como Arana sirvieron al Estado como defensores de las fronteras amazónicas ante las amenazas brasileras y colombianas que pretendían avanzar hacia territorio peruano. La economía cauchera, primero que esa economía cauchera le permitió a Perú retener esa región que era, digamos, por naturaleza Brasil hubiera pasado a controlar. Y esta economía le venía bien al Estado, tributaba, pagaba aranceles, más o menos representó el 10% de los ingresos del Estado en algún momento. Y lo que hizo el Estado fue hacerse de la vista gorda en el caso del trato a la mano de obra, ¿no? De vez en cuando se hacía alguna denuncia, se perseguía a algún cauchero, se le castigaba, pero en términos generales se hizo de la vista gorda con el trato hacia la población indígena. Se están produciendo problemas de fronteras, ¿no? En donde tiene que entrar a ocupar territorio. El territorio peruano del Caquetá y del Putumayo es negociado por el gobierno de Lima, porque hay una situación geopolítica especial. Estados Unidos se ha apropiado de Panamá, que era colombiano, y en compensación le está ofreciendo el Caquetá y el Putumayo peruano. En ese contexto, el presidente Augusto B. Leguía llegó incluso a autorizar a Arana el reclutamiento de un ejército particular. El empresario no dudó en invertir esfuerzo y dinero para salvaguardar sus tierras ubicadas en territorio peruano. Construyó 800 kilómetros de carreteras, armó un ejército. El Estado le pide a Arana que constituya un ejército y defienda al Perú. No había Estado, el Estado era Arana. Y entonces hoy en día, a la luz de esos documentos, hay que juzgar a Arana también en ese error. En 1922, por medio del Tratado Salomón-Lozano, el Perú cedió a Colombia de manera inexplicable el trapecio amazónico, que abarcaba parte del territorio de Loreto. Dicho acto provocó la reacción de varios caucheros peruanos. Julio César Arana, quien se desempeñaba como senador por Loreto, lideró a los parlamentarios opositores a dicho tratado. Sin atender el clamor de los loretanos, el gobierno peruano no se retractó. El descontento por esta situación estalló en 1932, cuando un grupo de loretanos tomó Leticia y redujo a la guarnición colombiana. La guerra estuvo a punto de estallar. La gente consideraba que eso pertenecía al Perú. La historia ha estado siempre de gestos, nunca de separación, nunca. Finalmente, el presidente Benavides ratificó el tratado y así se perdió definitivamente la zona del trapecio amazónico. El comercio cauchero peruano se contrajo y el desarrollo de la ciudad de Iquitos se detuvo en la década de 1910. Por esos años, los británicos encontraron más rentables y seguras las fuentes de goma que provenían de las plantaciones instaladas en sus colonias de Asia. Las ventas del caucho decayeron en toda Sudamérica y los caucheros se vieron obligados a cambiar de actividad. Hubo varios anuncios de que el caucho iba a caer. Se sabía que de estos ensayos de plantaciones de jeve en el sudeste asiático por parte de países europeos, y había una preocupación con respecto a lo que podría pasar. Así que las casas comerciales empezaron a explorar otros rubros, entre ellos la madera, el cube, que es
Está basado en Lonchocarpus, que es un veneno, digamos, que se usó luego para DDT. Se fueron probando distintos otros productos que nunca tuvieron el volumen que tuvo el caucho, pero que sumados pudieron mantener en alguna medida la economía local. Terminaba así una era dorada para los empresarios. Una riqueza que, como ocurrió con el guano, no sirvió para hacer realidad un desarrollo estable y duradero. Y aparecieron lo que se llaman los fundos. Estos eran fundos extractivos, producían algo como algodón, café, según las zonas, y el resto de la producción era producción extractiva, siempre con mano de obra, trabajada con mano de obra indígena. Los fundos más importantes estuvieron en los ríos principales, como el Marañón, el Napo, el Ucayali, el Guayaga, y algunos de ellos eran fundos bastante importantes. La gastronomía de la Amazonía tiene el colorido, la creatividad y la simpatía propia de su gente. Todos sabemos que los clásicos platos de Iquitos son la cecina con tacacho y los juanes. Hay otra versión que se llama ninajuanes, con una especie de batido de huevo. Los pescados son otra especialidad de esta zona, los pescados de río, por supuesto. Y entre ellos el paiche es el rey. Yo me voy a comer uno en un ratito, pero también están la doncella, el dorado, que se pueden preparar en ceviches, al horno, a la parrilla, fritos, en fin. Para acompañar siempre puede ser un refresquito de cocona o de camu camu o de aguaje. Hay tanto que hablar sobre este tema que podríamos hacer solamente un programa dedicado a esto. Pero la verdad es que yo en este momento tengo hambre y voy a comer, si me lo permiten. ¡Rico! Toda la comida amazónica está envuelta en hojas, ya fragantes, sudorosas. Es la sensualidad y el erotismo amazónico, es una condición extraordinaria de la realidad amazónica. La comida expresa la sensualidad, el erotismo sano, natural del hombre amazónico, y expresa también su relación con la naturaleza. Y esa condición se refleja mejor en las mujeres amazónicas, bellas, naíves, totalmente solidarias, abiertas, etc. Esa es la condición del ser amazónico. A pesar de las limitaciones económicas y de la difícil historia que les ha tocado vivir, los pobladores de nuestra Amazonía no pierden ni el optimismo ni su contagiante alegría. Así con sabor. Yo creo que somos una región inmensamente rica. Si contamos todas las Amazonías, pues tenemos, sí, 700 y pico mil kilómetros. Lo que pasa es que nunca ha sido entendida desde su propia realidad, sino que siempre ha sido entendida desde la perspectiva de lo que viene impuesto desde afuera. Recorriendo el Perú podemos comprobar en la realidad lo que muchos sabemos a través de libros, de documentos o de fotos. La selva es un lugar realmente mágico, maravilloso, con enorme potencial, pero también con grandes carencias y grandes problemas, pero lleno de una gente carismática, abierta y muy, muy simpática. Una vez más, el tiempo nos quedó corto. Espero que volvamos pronto a Iquitos. Nos despedimos desde uno de mis lugares favoritos del Perú, su espectacular malecón. Nos vemos en la próxima.